Mi cuñada convenció a mi esposo de dejar su trabajo y mudarse con ella mientras yo me recuperaba de una cirugía. Luego le dijo que yo planeaba dejarlo. Tengo 28 años y he estado casada con Ryan, quien tiene 30, durante 3 años. Nos conocimos en la universidad durante nuestro último año y conectamos de inmediato. Ryan estudiaba ingeniería y yo estaba cursando un grado en marketing. Nos unimos por nuestro amor compartido por las actividades al aire libre y nuestros sueños de viajar por el mundo juntos. Nuestra relación avanzó rápidamente y nos mudamos juntos poco después de graduarnos. Ryan consiguió un trabajo en una empresa de ingeniería local, mientras yo empecé a trabajar en una agencia de marketing. Todo parecía perfecto y estábamos emocionados por nuestro futuro juntos. Sin embargo, había un aspecto de nuestra relación que siempre causaba tensión: la hermana menor de Ryan, Emma, de 26 años. Desde el principio, Emma dejó claro que no estaba contenta con nuestra relación. Ella y Ryan siempre habían sido increíblemente cercanos y parecía que me veía como una amenaza para su vínculo. Al principio, traté de ser comprensiva. Sabía que los hermanos podían ser protectores el uno con el otro y esperaba que Emma se ablandara conmigo con el tiempo. Hice esfuerzos para incluirla en nuestros planes e incluso sugerí que tuviéramos cenas familiares regularmente. Pero no importaba lo que hiciera, Emma seguía siendo fría y distante conmigo. Con el tiempo, el comportamiento de Emma se volvió más problemático. A menudo llamaba a Ryan tarde por la noche diciendo que necesitaba su ayuda con algo urgente, y muchas veces estas emergencias resultaban ser asuntos menores que ella podría haber manejado fácilmente sola. Ryan, siendo el hermano cariñoso que es, siempre corría en su ayuda, incluso si eso significaba cancelar nuestros planes. Cuando Ryan y yo nos comprometimos, la actitud de Emma empeoró. Constantemente hacía comentarios despectivos sobre cómo yo no era lo suficientemente buena para su hermano y cómo él podía conseguir a alguien mejor. Incluso rememoraba sobre las exnovias de Ryan frente a mí, insinuando sutilmente que ellas eran más adecuadas para él. Estos comentarios me dolían, pero trataba de no dejar que me afectaran. El día de nuestra boda debió haber sido el más feliz de nuestras vidas, pero Emma encontró formas de hacerlo sobre ella. Dio un discurso que trataba más sobre su relación con Ryan que sobre nuestro matrimonio. Apenas me mencionó y pasó la mayor parte del tiempo hablando sobre sus recuerdos de la infancia con Ryan. Fue incómodo para todos los presentes, pero Ryan lo minimizó diciendo que ella estaba emocional porque su hermano mayor se estaba casando. Después de casarnos, esperaba que las cosas mejoraran. Pensaba que una vez que Emma viera lo feliz que Ryan era, aceptaría nuestra relación. Pero si acaso, su comportamiento se volvió aún más posesivo. Se presentaba en nuestra casa sin previo aviso, a menudo cuando Ryan estaba en el trabajo, alegando que necesitaba ver cómo estaba su hermano. A pesar de estos problemas, Ryan y yo logramos construir una buena vida juntos. Ambos progresamos en nuestras carreras, compramos una casa y empezamos a hablar sobre tener hijos. Pero Emma siempre estaba allí, acechando en el fondo, lista para meterse en nuestras vidas en cualquier momento. Hace unos 2 meses, tuve que someterme a una cirugía mayor, un procedimiento que había estado posponiendo durante años, pero mi médico insistió en que no podía esperar más. La cirugía en sí fue bien, pero el periodo de recuperación fue difícil. Estuve en cama durante varias semanas y necesitaba mucha ayuda con las tareas diarias. Ryan fue muy solidario al principio. Tomó tiempo libre en el trabajo para ayudarme a recuperarme, aunque le dije que no era necesario. Apreciaba su cuidado, pero también sabía que esto estaba poniendo presión en su trabajo. A su jefe no le gustaba que tomara tanto tiempo libre, especialmente porque estaban en medio de un gran proyecto. Fue durante este tiempo que Emma comenzó a estar más presente en nuestras vidas de nuevo. Al principio, ofreció ayudar con mi recuperación, lo cual me sorprendió. Pensé que tal vez finalmente estaba empezando a aceptarme. Pero rápidamente quedó claro que su verdadera intención era pasar más tiempo con Ryan. Comenzó a venir todos los días, supuestamente para ayudar, pero la mayoría del tiempo solo se sentaba a hablar con Ryan. Pasaba horas con él, recordando su infancia y hablando sobre su familia. A menudo me sentía excluida de estas conversaciones, atrapada en la cama mientras ellos charlaban en la sala de estar. A medida que pasaban las semanas, noté que Ryan comenzaba a actuar distante.
No hablaba tanto conmigo y estaba constantemente enviando mensajes de texto en su teléfono. Cuando le pregunté al respecto, dijo que Emma estaba pasando por un mal momento y necesitaba su apoyo. Al parecer, había roto con su novio recientemente y estaba teniendo dificultades para afrontarlo. Traté de ser comprensiva, pero era difícil no sentirme frustrada. Ahí estaba yo, recuperándome de una cirugía mayor, y mi esposo parecía más preocupado por la ruptura de su hermana que por mi bienestar. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando Ryan me dijo que estaba considerando dejar su trabajo. Me sorprendió. Siempre había amado su trabajo y estaba en camino de una promoción. Cuando le pregunté por qué siquiera consideraría un movimiento tan drástico, me explicó que Emma le había sugerido que dejara su trabajo y se mudara con ella por un tiempo. Según Ryan, Emma estaba luchando financieramente tras su ruptura y necesitaba ayuda para pagar el alquiler. Lo había convencido de que podría usar este tiempo para aclarar su mente y descubrir lo que realmente quería hacer con su vida. No podía creer lo que estaba oyendo. Parecía que Emma había manipulado completamente la situación en su beneficio. Traté de razonar con Ryan. Le recordé lo duro que había trabajado para llegar a donde estaba en su carrera. Le señalé que Emma era adulta y debería poder manejar sus propias finanzas. Pero Ryan estaba convencido de que su hermana lo necesitaba. Esa noche, nuestra discusión fue intensa. Sentía que estaba perdiendo a mi esposo por las manipulaciones de su hermana. Ryan me acusó de no ser comprensiva y egoísta, de no entender la importancia de la familia. No podía creer que me estuviera diciendo esas cosas, especialmente cuando aún estaba recuperándome de la cirugía. Esa noche, mientras yacía en la cama sin poder dormir, me di cuenta de que nuestro matrimonio estaba en serios problemas. Emma siempre había sido un problema, pero ahora había creado una brecha entre nosotros que no estaba segura de poder superar. Me sentí sola y asustada, sin saber qué deparaba el futuro para nosotros. Actualización 1. Después de mi publicación inicial, tomé un tiempo para reflexionar sobre la situación y ordenar mis pensamientos. Muchas personas que respondieron a mi publicación sugirieron que confrontara a Ryan directamente sobre el problema con Emma. Sabía que tenían razón. Necesitábamos tener una conversación honesta sobre lo que estaba sucediendo en nuestro matrimonio. Esperé hasta sentirme un poco más fuerte físicamente antes de iniciar la conversación. Una noche, después de que Ryan llegara del trabajo, le pedí que se sentara conmigo. Le expliqué que necesitábamos hablar seriamente sobre nuestra relación y el impacto que Emma estaba teniendo en ella. Comencé diciéndole a Ryan lo mucho que me estaba costando aceptar su decisión de posiblemente dejar su trabajo y mudarse con Emma. Le recordé todo el trabajo duro que había puesto en su carrera y lo cerca que estaba de una promoción. También le señalé que esta decisión no solo le afectaba a él, sino que afectaba todo nuestro futuro como pareja. Traté de ser lo más calmada y racional posible, explicando que, aunque entendía su deseo de ayudar a su hermana, sentía que nuestro matrimonio estaba quedando en un segundo plano ante las necesidades de Emma. Le dije lo herida que me sentía al ver que parecía más preocupado por la ruptura de Emma que por mi recuperación de la cirugía. La reacción de Ryan no fue la que esperaba. En lugar de escuchar mis preocupaciones, se puso a la defensiva de inmediato. Me acusó de no apoyar a su familia y de no entender el vínculo que compartía con Emma. Dijo que Emma había estado ahí para él toda su vida y que no podía simplemente abandonarla cuando ella lo necesitaba. Me quedé atónita por su respuesta. Sentía que estaba hablando con una persona completamente diferente, no con el hombre con el que me había casado. La influencia de Emma sobre él era claramente más fuerte de lo que había imaginado. A medida que nuestra conversación continuaba, Ryan soltó una bomba que me dejó sin palabras. Me dijo que Emma le había mostrado mensajes de texto que supuestamente probaban que yo planeaba dejarlo una vez que me recuperara de mi cirugía. No podía creer lo que estaba escuchando. Nunca había enviado tales mensajes, y se lo dije a Ryan. Él insistió en que los mensajes eran reales. Dijo que Emma había tomado prestado mi teléfono brevemente mientras yo me recuperaba, y fue entonces cuando descubrió los mensajes. Según Ryan, los textos eran entre yo y una amiga discutiendo mis planes de dejarlo una vez que estuviera recuperada. Me quedé completamente sorprendida por esta acusación. Estaba claro para mí que Emma había falsificado estos mensajes o los había enviado ella misma desde mi teléfono. Traté de explicarle esto a Ryan,
pero él ya estaba convencido de mi supuesta traición. Se negaba a creer que Emma mentiría sobre algo tan serio. Le pedí a Ryan que me mostrara estos supuestos mensajes, pero dijo que Emma solo se los había mostrado brevemente y no le había enviado copias. Esto me hizo aún más segura de que todo era una fabricación de Emma. La conversación se deterioró rápidamente a partir de ahí. Ryan me acusó de nunca haberle caído bien su hermana y de siempre tratar de interponerse entre ellos. Sacó a relucir instancias del pasado en las que sintió que no había apoyado su relación con Emma. Era como si cada desacuerdo menor que alguna vez tuvimos sobre Emma ahora se utilizara como evidencia en mi contra. Traté de defenderme, recordándole a Ryan todas las veces que me había esforzado por llevarme bien con Emma, a pesar de su constante hostilidad hacia mí. Mencioné las cenas familiares que había organizado, las veces que la había incluido en nuestros planes y cómo siempre había alentado a Ryan a mantener una relación cercana con su hermana. Pero parecía que nada de eso le importaba ahora. A medida que la discusión se intensificaba, me di cuenta de que Ryan no estaba en condiciones de escuchar razones. La manipulación de Emma había sido tan efectiva que él no podía ver la situación con claridad. En un momento de frustración, le dije a Ryan que, si iba a creerle a Emma antes que a su propia esposa, entonces tal vez debería irse a vivir con ella, como quería. Me arrepentí de mis palabras tan pronto como las pronuncié, pero, para mi sorpresa, Ryan las tomó en serio. Se levantó, fue a nuestra habitación y comenzó a empacar una maleta. Lo seguí, tratando de hacerle entrar en razón, pero estaba decidido. Dijo que necesitaba un tiempo lejos para pensar las cosas. Mientras veía a Ryan empacar sus cosas, sentí una mezcla de ira, dolor e incredulidad. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo había logrado Emma interponerse entre nosotros de manera tan efectiva? Quería suplicarle a Ryan que se quedara, que luchara por nuestro matrimonio, pero también sabía que, si estaba dispuesto a dejarme basado en las mentiras de Emma, entonces tal vez teníamos problemas más grandes de los que había imaginado. Ryan se fue esa noche, diciendo que se quedaría con Emma por un tiempo. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me desplomé en el suelo, abrumada por el giro repentino de los acontecimientos. Aún me estaba recuperando de la cirugía y ahora me encontraba sola, abandonada por mi esposo debido a las manipulaciones de su hermana. Los días siguientes fueron difíciles. Alternaba entre sentir rabia hacia Ryan por creer en las mentiras de Emma y tristeza por el estado de nuestro matrimonio. Me apoyé en mis amigos y familiares, quienes se sorprendieron al escuchar lo que había sucedido. Muchos de ellos habían presenciado el comportamiento de Emma a lo largo de los años y no podían creer que Ryan hubiera caído tan completamente en su manipulación. Consideré ponerme en contacto con Ryan, pero cada vez que cogía el teléfono para llamarlo o enviarle un mensaje, me detenía. Me di cuenta de que, hasta que él estuviera dispuesto a ver el comportamiento de Emma por lo que era, cualquier intento de reconciliación sería inútil. Mientras me concentraba en mi recuperación física, también empecé a pensar en lo que esto significaba para el futuro de nuestro matrimonio. Siempre supe que Emma era un problema, pero nunca imaginé que sería capaz de separarnos de esta manera. Comencé a cuestionar si Ryan y yo alguna vez podríamos tener una relación saludable mientras Emma siguiera presente en nuestras vidas. Actualización 2. Habían pasado algunas semanas desde que Ryan se fue a vivir con Emma y la situación solo se había complicado más. Todavía estaba tratando de procesar todo lo que había sucedido cuando recibí una llamada inesperada de Adam, el mejor amigo de Ryan desde la secundaria. Adam y yo siempre nos habíamos llevado bien. Era una de las pocas personas que parecía entender los problemas con Emma y, a menudo, había actuado como mediador entre Ryan y yo cuando surgían conflictos. Cuando vi su nombre en la pantalla de mi teléfono, sentí una mezcla de alivio y aprensión. Tan pronto como respondí, pude notar que Adam estaba preocupado. Había escuchado sobre lo que había sucedido por Ryan, pero sentía que no estaba recibiendo toda la historia. Adam me dijo que Emma había estado difundiendo rumores dentro de su grupo de amigos, afirmando que yo había estado engañando a Ryan y que por eso planeaba dejarlo después de mi cirugía. Me enfurecí cuando escuché esto. No solo había falsificado mensajes de texto, sino que ahora estaba tratando activamente de arruinar mi reputación entre nuestros amigos. Le expliqué todo a Adam, la cirugía, la creciente presencia de Emma en nuestras vidas, los mensajes de texto falsos y la decisión de Ryan de irse.
Adam escuchó pacientemente y pude notar que estaba preocupado por lo que estaba escuchando. Adam me confesó que siempre había encontrado la relación entre Emma y Ryan incómodamente cercana, pero nunca pensó que ella llegaría tan lejos. Prometió hablar con Ryan y tratar de hacerle ver la verdad. Agradecí el apoyo de Adam, pero no estaba segura de que fuera a hacer una diferencia en este punto. Unos días después de mi conversación con Adam, me sorprendió encontrar a Ryan en la puerta de mi casa. Se veía cansado y conflictuado. Me dijo que Adam había hablado con él y eso lo había hecho comenzar a cuestionar algunas cosas. Ryan admitió que ciertos aspectos de la historia de Emma no cuadraban, en particular los supuestos mensajes de texto, que ahora no podía encontrar en el teléfono de Emma. Mientras hablábamos, pude ver que Ryan estaba luchando por reconciliar su lealtad hacia Emma con la creciente realización de que ella podría haberlo estado manipulando. Se disculpó por haberse ido tan abruptamente y por no darme la oportunidad de defenderme adecuadamente contra las acusaciones de Emma. Por un momento, sentí una chispa de esperanza. Tal vez Ryan finalmente estaba viendo el comportamiento de Emma por lo que realmente era. Tal vez podríamos comenzar a reconstruir nuestra relación. Pero, justo cuando estábamos comenzando a tener una conversación real, nuestra discusión fue interrumpida por la propia Emma. Emma irrumpió en la casa, claramente alterada. Me acusó de intentar manipular a Ryan y ponerlo en su contra. Volvió a repetir todas sus acusaciones anteriores, afirmando que yo nunca la había aceptado como parte de la vida de Ryan y que siempre había intentado interponerme entre ellos. Traté de mantener la calma, pero el comportamiento de Emma era tan absurdo que no pude evitar defenderme. Señalé todas las veces que había intentado incluirla en nuestras vidas a pesar de su constante hostilidad hacia mí. Le desafié a que mostrara los mensajes de texto que decía haber visto, sabiendo muy bien que no podía. Durante todo este enfrentamiento, Ryan se mantuvo en silencio, mirando de un lado a otro entre Emma y yo. Podía ver el conflicto en su rostro, pero parecía incapaz o no estaba dispuesto a intervenir. En ese momento, me di cuenta de cuán profundo era el control que Emma tenía sobre él. Incluso frente al comportamiento claramente irracional de Emma, Ryan no podía enfrentarse a su hermana. No podía elegir nuestro matrimonio sobre su relación disfuncional con Emma. Fue una realización dolorosa, pero sabía que debía aceptarlo. Después del arrebato de Emma, les pedí a ambos que se fueran. Le dije a Ryan que, hasta que estuviera listo para establecer límites adecuados con su hermana y priorizar nuestro matrimonio, no teníamos nada más que discutir. Ryan parecía dolido, pero se fue con Emma, una vez más eligiéndola a ella sobre mí. En los días que siguieron, pensé mucho en mi matrimonio y en lo que quería para mi futuro. Me di cuenta de que, por mucho que amara a Ryan, no podía seguir en una relación en la que siempre quedara en segundo lugar frente a su hermana. Merecía un compañero que me apoyara, que me eligiera a mí. Comencé a considerar la posibilidad de que mi matrimonio pudiera haber terminado. El pensamiento era doloroso, pero también sentía una sensación de alivio. Había pasado tanto tiempo y energía tratando de navegar por la dinámica complicada con Emma, y estaba cansada. Estaba lista para enfocarme en mí misma, en mi recuperación y en construir una vida donde no tuviera que competir constantemente por la atención y lealtad de mi pareja. Actualización 3. En las semanas siguientes al enfrentamiento con Emma, tomé la difícil decisión de cortar el contacto con ambos, tanto con Emma como con Ryan. Necesitaba espacio para sanar, tanto física como emocionalmente, después de los tumultuosos últimos meses. Me mudé de nuestro apartamento compartido y me quedé con una amiga cercana mientras decidía mis próximos pasos. Fue un reto dejar el hogar que Ryan y yo habíamos construido juntos, pero sabía que era necesario para mi bienestar mental. Durante este tiempo, Ryan me contactó varias veces. Me dejó mensajes de voz y envió mensajes de texto, alternando entre disculpas y tratando de explicar sus acciones. Parte de mí quería responder, darle una última oportunidad a nuestra relación, pero sabía que nada había cambiado fundamentalmente. Ryan seguía sin poder o sin querer establecer límites adecuados con Emma, y no podía volver a esa situación. Me concentré en mi recuperación y comencé a reconstruir mi vida. Volví al trabajo, empecé a ver a un terapeuta para procesar todo lo que había sucedido y reconecté con amigos a quienes había descuidado un poco durante mi matrimonio. Poco a poco, comencé a sentirme como yo misma de nuevo.
A medida que ganaba claridad y distancia de la situación, me volví más segura de que terminar mi matrimonio era la decisión correcta. Contacté a un abogado y comencé el proceso de divorcio. Fue un paso doloroso, pero sabía que era necesario. Cuando Brian se enteró del proceso de divorcio, hizo un último intento por reconciliarse. Vino a mi nuevo apartamento, prometiendo que las cosas serían diferentes, que establecería límites con Emma. Pero ya había escuchado esas promesas antes y ya no las creía. Le dije a Brian que, aunque me importaba, no podía seguir en un matrimonio donde siempre quedaba en segundo lugar frente a su hermana. Emma, como era de esperar, no tomó bien la noticia de nuestro divorcio inminente. Continuó esparciendo rumores sobre mí entre nuestros amigos mutuos, afirmando que yo había sido la que arruinó el matrimonio. Algunas personas la creyeron, pero muchas vieron a través de sus mentiras. Estaba agradecida por los amigos que se mantuvieron a mi lado durante este tiempo tan difícil. A medida que avanzaba el proceso de divorcio, me centré en reconstruir mi vida y planificar mi futuro. Fue un proceso desafiante, pero sabía que era necesario para mi bienestar. Brian y yo nos comunicamos principalmente a través de nuestros abogados durante este tiempo, ya que teníamos que resolver los detalles de la separación de nuestras finanzas y dividir nuestros bienes compartidos. Fue un recordatorio claro de lo entrelazadas que habían estado nuestras vidas a lo largo de los años, y desenredarlo todo fue tanto emocional como logísticamente difícil. Durante todo este proceso, Emma siguió siendo una presencia en segundo plano. Escuché de amigos mutuos que seguía hablando mal de mí y tratando de pintarse como la víctima en la situación. Aunque era frustrante, tomé la decisión consciente de no involucrarme con ella ni sus rumores. Sabía que responder solo le daría más municiones y alargaría una situación que intentaba superar. A medida que se acercaba la finalización del divorcio, comencé a sentir una sensación de alivio. El constante estrés y tensión de los últimos meses comenzaron a desaparecer. Me di cuenta de que, aunque aún me importaba Brian, ya no quería estar en una relación donde tuviera que competir constantemente por la atención y lealtad de mi pareja. Comencé a hacer planes para mi futuro. Consideré la posibilidad de aceptar una oferta de trabajo en otra ciudad, algo que siempre había querido hacer, pero que había postergado debido a mi matrimonio. La idea de un nuevo comienzo en un lugar diferente me resultaba atractiva, y sentía que era una oportunidad para realmente avanzar y dejar atrás este capítulo de mi vida. Reflexionando sobre todo lo que había sucedido, me di cuenta de que, aunque la experiencia había sido dolorosa, también me había enseñado valiosas lecciones sobre el amor propio y la importancia de establecer límites saludables en las relaciones. Sabía que, en mis futuras relaciones, sería más consciente de estos problemas y estaría mejor preparada para abordarlos. Al firmar los papeles finales del divorcio, sentí una mezcla de tristeza y esperanza. Era el final de un capítulo importante en mi vida, pero también el comienzo de uno nuevo. Estaba emocionada por enfocarme en mi propio crecimiento y felicidad, libre del drama constante y la tensión que habían caracterizado los últimos años de mi matrimonio. Al final, aunque nunca esperaba que mi matrimonio terminara de esta manera, sabía que había tomado la decisión correcta para mí misma. Estaba lista para seguir adelante, más fuerte y sabia por la experiencia.